Hola colegas, bienvenidos a un nuevo podcast. Como ya sabrán, la consulta dermatológica se presenta a diario en nuestros consultorios y entre ellas la famosa frase "mi perro gato se rasca" es de las más frecuentes. Necesariamente debemos estar actualizados y perfeccionar nuestros métodos diagnósticos para ofrecer una atención de calidad en esos pacientes. Por ello es que hemos conversado con un amigo de la casa, el doctor Pablo Mansuk, con quien charlamos acerca del prurito y nos contó cosas muy interesantes. Gracias Laboratorio Elanco por el apoyo, no se pierdan este nuevo episodio de Vetcast. Hola Pablo, gracias por sumarte nuevamente a Vetcast. Creo que la gente te conoce, pero qué mejor que vos para hacer una cortita presentación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Mansuk, trabajo en dermatología en Buenos Aires hace bastantes años ya y bueno, veo pacientes por referencia que se centralizan sobre todo en la parte sur de Buenos Aires, en la zona de Banfield, Lomas de Zamora, ¿sí? Ahí me refieren muchos colegas amigos de hace muchos años, y en Capital, cerca de Palermo, ¿sí? Ahí también recibo pacientes. Bueno, Pablo, impecable. Bueno, para empezar, una pregunta muy general. De todas tus consultas, ¿qué porcentaje de pacientes caninos y felinos se presentan acusando prurito, aproximadamente? Sí, vos sabés que la mayoría de los pacientes que atiendo tienen alguna dermatopatía pruriginosa, o el mayor problema es el prurito. Yo me atiendo mucho más casuística de perros que de gatos, pero mayormente me animo a decirte que del 100% de mis perros, de mis pacientes caninos, y quizás el 85 o el 90% vengan con una problemática de prurito. Y estos mayormente son pacientes alérgicos. Mayormente son alérgicos, a veces alérgicos solitos, a veces alérgicos con pulgas, a veces alérgicos con pulgas y infección bacteriana o malacesia, pero siempre, o la enorme mayoría de las veces, hay una alergia atrás de estos pacientes. Y me animo a decir que del 100% de los pacientes felinos que atiendo, y un 98-99% vienen con una problemática de prurito. Es decir, casi todos los gatos que yo veo tienen problemática de prurito. Igualmente, yo no creo que esto se repita en las veterinarias clínicas generales, porque yo veo pacientes referidos únicamente. Entonces, yo tengo una casuística que está muy sesgada a problemas que el veterinario no puede resolver, o problemas crónicos en donde la gente se cansa, y si bien el veterinario está realizando una terapéutica correcta, el cansancio del propietario los hace perder un poquito de credibilidad, ¿sí? Entonces vienen a buscar una segunda opinión, muchas veces referidos por el veterinario. Quiero decir, mi casuística es sesgada. Hace años que no veo un perro con sarna, por ejemplo. Hace años que no veo un perro que tenga únicamente pulgas, o que me lo traigan porque tiene garrapatas, ¿sí? Por eso la mayoría de mis pacientes son o alérgicos, que es una problemática crónica cansadora para los propietarios, o con enfermedades por ahí un poquitito más extrañas. Pero sí, es la enorme mayoría de mi casuística, la casuística pruriginosa. Bien, Pablo, claro, tu servicio es un servicio de especialidad, pero bueno, es un porcentaje altísimo, ¿no? Y, Pablo, esto es algo que nos interesa siempre tratar de transmitir a través de los podcasts. ¿Cuál es tu camino, tu algoritmo mental, tu algoritmo diagnóstico? ¿Cómo está organizada tu cabeza para enfrentar esos casos de pacientes con prurito? ¿Cómo son los pasos a seguir que ya tenés preseteado en tu cerebro? A ver, qué buena pregunta como para ordenar la mente. Yo creo que el prurito es
el principal signo clínico al cual yo me enfrento recibiendo pacientes por referencia, pero también es el principal signo dermatológico al que un veterinario clínico general se va a enfrentar. ¿Y cuál sería el algoritmo mental que uno debiera llevar adelante? Primero, tenemos que tener presente que no existen muchas enfermedades que causen prurito. Son relativamente pocas, pero son frecuentes. Si uno piensa en causas de prurito, uno piensa básicamente en 5 causas importantes de picazón, ¿sí? en los pacientes. Un perro se puede rascar porque tiene pulgas, porque tiene sarna, porque tiene alergia, porque tiene malacesia o porque tiene piodermia, ¿sí? Haciendo un reconto quizás de las causas más comunes de prurito. Pulgas, sarna. Cuando hablo de sarna no hablo únicamente de la sarcóptica, lo hago extensivo a otras sarnas pruriginosas como quizás notoédrica, queiletiosis, podemos decir ácaros, ¿sí? En donde el Demodex no estaría demasiado incluido en este grupito porque muchas veces tiene una presentación apruriginosa, ¿sí? Pero pulga, sarna, alergia, malacesia, piodermia. Lo que es complicado del prurito, o no tan complicado, es que a veces estas enfermedades vienen de forma conjunta. Alergia con pulgas y piodermia, alergia con garrapatas y malacesia o con pulgas y malacesia. O sea, hay combinaciones de estas enfermedades, ¿sí? ¿Estas son las únicas enfermedades que pueden causar picazón en el perro? No, de ninguna manera. Hay otras enfermedades que causan picazón en el perro. Por ejemplo, si a veces el pénfigo foliáceo cursa con intenso prurito, las dermatitis solares pueden cursar con prurito, el linfoma cutáneo tiene una forma de presentación en muchos pacientes que es intensamente pruriginosa, pero a ver, pulga, sarna, alergia, malacesia, piodermia, las principales. Dicho de otra manera, si a mí se me presenta un paciente, lo subo a la camilla y le digo, ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Se rasca, me contestan. Yo no voy a pensar, ¿no tendrá un linfoma cutáneo? Lo primero que yo tengo que pensar es pulgas, sarna, alergia, malacesia, piodermia. Una vez que yo haya excluido esas enfermedades comunes de prurito, en donde yo esté mínimamente tranquilo que ninguna de estas enfermedades está presente, bueno, perfecto, pensaré en las otras enfermedades menos frecuentes como linfoma cutáneo, pénfigo, etc. Pero si las causas principales de prurito, pulga, sarna, alergia, malacesia, piodermia. Y esto ordena mi algoritmo mental, claramente ordena mi algoritmo mental. ¿Por qué? Una cosa que tenemos que saber y que todos ustedes que ahora me pueden estar escuchando lo habrán experimentado. No todas estas causas de prurito que yo les acabo de decir realmente causan prurito. A ver, díganme si no han visto perros llenos de pulgas que no se rascan nada. O gatos con pulgas que no se rascan nada, por un lado. Y por otro lado, díganme si no hay algunos pacientes que se les sube una pulga y parece que lo están matando al perro. Sí, pero ¿cómo es esto posible? Si un perro está lleno de pulga y no se rasca y el otro tiene una pulga y se mata. Pasa lo mismo a veces con las infecciones bacterianas. Hay perritos que tienen infecciones bacterianas que no se rascan. Y hay otros que tienen infecciones bacterianas que se matan rascando. La respuesta a esta pregunta, ¿sí?, la van a tener ustedes mismos. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los pacientes que manifiestan extrema picazón ante estímulos que no debieran producirlo tanta, el perro que se le sube una pulga y parece que lo aniquila de picazón, o el perro que tiene una infeccioncita bacteriana chiquita y parece que tiene una gigantesca picazón. Normalmente estos pacientes en donde estas cosas no justificarían tanta picazón, fíjense que también tienden a ser alérgicos. También tienden a tener características de alergia. Entonces, es una pulga picando en un alérgico, no una pulga picando en cualquier perro. O es una infección bacteriana en un alérgico, no una infección bacteriana en cualquier perro. Fíjense que cuando ven
gran mímica o gran anamnesis de prurito, se mata rascando y ven grandes lesiones de rascado, ¿sí? Y no ven lesiones de piodermia o pulgas como que para que justifique tanta picazón. Fíjense cómo esos pacientes seguramente tienen también características de alergia. O sea, mi algoritmo mental se ordena pensando primero en estas causas de prurito, ¿sí? En las causas principales. Y lo que hago es una pequeña aproximación clínica ordenada, sí, pero me fijo mucho en 2 o 3 datos de anamnesis y sí, en 2 o 3 datos de reseña, perdón, y sí, la anamnesis la trato de hacer muy enfocada al signo clínico prurito. Más allá de la anamnesis general y de los datos generales que uno puede llegar a obtener, sí, la hacemos bastante enfocada a prurito. Por ejemplo, una cosa es que venga un paciente rascándose, ¿sí? Que tiene 1 año de vida, y otra cosa es que venga un paciente rascándose con 9 años de vida, ¿sí? En mi orden mental, el de 1 año de vida tiene más probabilidad de tener alergia y el de 9 años de vida tiene menos probabilidad de tener alergia, porque la alergia es una enfermedad de joven, a menos que el de 9 años de vida haya estado con signos pruriginosos durante toda la vida, que ese es otro cantar. ¿Ok? Una cosa es que venga un bulldog inglés, un bulldog francés, un labrador, un golden, un West Highland White Terrier rascándose, ¿sí? Que son perros predispuestos a alergia. Y otra cosa es que por ahí aparezca, no sé, sí, ahora últimamente la mayoría de las razas están predispuestas a alergia, pero por ahí que aparezca a algún mestizo que tienen predisposición, que tienen menores predisposiciones. Quiero decir, si me aparece una raza que yo sé predispuesta a alergia, por supuesto primero la voy a pensar, ¿sí? Como datos de reseña importantes y como datos de anamnesis, sí, acá voy a recabar información de las 5 causas básicas de prurito que estamos hablando. Por ejemplo, pienso, ¿tendrá alergia este perro? Entonces, ¿cómo sé si mi perro tiene alergia desde la anamnesis? Voy a preguntar 3 o 4 cositas básicas, ¿sí? Que me van a aproximar mucho a la alergia. ¿Se rasca? Sí, se rasca. ¿Cuánto hace que se rasca? Normalmente el perro alérgico tiende a rascarse desde hace un montón de tiempo. No es un episodio de prurito que apareció ahora. No, se rasca desde el año de vida, desde los 6 meses de vida. Se rascó siempre. Y el perro tiene ahora 2 años, se rascó siempre. Eso me lleva mucho a alergia y me aleja de otras enfermedades pruriginosas como la sarna, por ejemplo. Ningún perro va a pasar 1 año y medio, 2 años rascándose por sarna porque estaría destruido, ¿sí? Ok, se rasca. ¿Sí? ¿Dónde se rasca? El perro alérgico tiende a rascarse en las axilas y en la ingle. Si yo veo que me dice que el rascado es más en partes ventrales, en axila, ingle, ¿sí? Me acerca mucho más a la alergia. Pregunta clave, ¿se lamen los dedos? Me dicen sí. ¿Se los lame compulsivamente? Sí, es terrible cómo se está lamiendo los dedos permanentemente. Eso me acerca mucho a alergia. El lamido sobre todo de las patas delanteras, tanto de la parte de arriba como abajo, me acerca a alergia. ¿Ha tenido otitis o tiene otitis en este momento? Sí, cada tanto le agarran cuadros de otitis. Eso me acerca a alergia mucho. Pregunto, ¿le han dado corticoides alguna vez para este problema? Sí. ¿Y qué pasa cuando le dan corticoides? Y desaparece todo, pero pasa el efecto del corticoide y todo vuelve. Esto es muy de alergia, ya que muchas de las otras enfermedades pruriginosas no tienen esta respuesta tan drástica a corticoides como si lo tiene la alergia. O sea, la buena respuesta a corticoides, la picazón focalizada en estas áreas cutáneas, me acerca mucho a un paciente alérgico. O sea que lo que primero que hago en el paciente, le hago estas preguntas básicas, ¿sí? Y veo si mi paciente puede ser alérgico, ¿sí? O si es claramente alérgico desde la anamnesis, o si las respuestas no son las que uno esperaría como para alergia, ¿sí? Paso seguido, hago una anamnesis pensando un poquito más en pulgas. Le digo, ¿le dan la prevención de pulgas?
¿Sí? ¿Sí o no? En caso que no le den la prevención de pulgas. Si lo partimos, o en caso de que sí también, si lo partimos a la mitad, ¿se rasca más de la mitad para adelante, de la mitad para atrás o es lo mismo? No, se rasca más de la mitad para atrás. ¿Cuánto? Y se rasca un 70-80% atrás y un 20% adelante. Y esto es un dato que me ayuda a decir, bueno, a este perro le están picando pulgas. No que tenga pulgas, simplemente le están picando pulgas. Y si yo de allá y descubrí que este perro tenía características anamnésicas de alergia, ¿sí? Que le estén picando pulgas, es significativo. En el mismo sentido pregunto, ¿es el único perro? ¿Convive con otros perros? ¿Le hacen la protección de pulga a todos los demás perros? ¿Convive con gatos? ¿Le dan la protección de pulga también a los gatos? Los gatos y los perros salen en la calle, ¿sí? Son perros o gatos de afuera o de adentro. Todos datos que a mí me van a ayudar a entender si puede estar siendo picado por pulgas. Dicho esto, hago 2 o 3 preguntitas de sarna sarcóptica como para estar seguros que para estar más tranquilo que no puede estar contagiado de sarna, ¿sí? En la anamnesis de la alergia ya aparecen datos de la sarna. La buena respuesta corticoide que se ve en alergia no se ve en sarna. La cronicidad del prurito que se ve en alergia no suele verse en sarna, ¿sí? Pregunto si sale a la calle, si ha estado en contacto con un perro enfermo de la piel, si está bajo terapia pulguicida, porque si está bajo terapia con alguna isoxazolina o con alguna pipeta que tenga alguna lactona, es como que me olvido de la posibilidad de sarna en ese paciente. Pero si no le han dado ningún medicamento que tenga eficacia para sarna en el pasado reciente, quizás no la ponga muy abajo en mi lista de diagnósticos diferenciales. Lo que es piodermia y malacesia mayormente las veo. Las lesiones de piodermia se ven, las lesiones de malacesia se ven, ¿sí? Así que esas las voy a ver más en el examen clínico. Pero mi aproximación desde la anamnesis mental es más o menos así. En la anamnesis yo tengo que tener una idea clara ya si mi paciente tiene características de alergia con picadura de pulgas o de alergia con pulgas, ¿sí? O si podría llegar a tener sarna, porque eso ya me va a permitir a mí tomar decisiones muy claras. Si yo tengo la mínima sospecha que mi perro puede haberse contagiado de sarna, inmediatamente voy a hacer la terapia antes de hacer cualquier otro avance diagnóstico. Ese es mi algoritmo mental. Luego subo al perro en la camilla y más allá del examen clínico general, voy a ver, voy a pensar en la anamnesis que tuve y voy a buscar las lesiones, a ver dónde están presentes. Si hay alergia, voy a ver el eritema que está en los espacios digitales, voy a ver el eritema en la cara de adentro de los pabellones auriculares, lo voy a poner panza arriba y posiblemente vea eritema en axilas, en ingle, ¿sí? O vea lesiones de autotraumatismo, de prurito, a veces en el cuello. Y mirando estas cosas con la anamnesis, listo, yo estoy bastante tranquilo y voy juzgando también lo que conocemos como criterios diagnósticos de dermatitis atópica, que se los recuerdo porque son muy fáciles. Son 8 criterios. Criterio número 1, perro viviendo dentro de la casa la mayor parte del tiempo. Entonces le pregunto, ¿vive más adentro o vive más afuera? Esto lo hago en la anamnesis. No, es un perrito adentro. Ok. Criterio número 2, prurito que responde a corticoides. Ya lo pregunté. Criterio número 3. Prurito sin lesión cutánea. A veces hay perritos que vienen rascándose, pero no se ven lesiones cutáneas. Eso lo tomamos como criterio diagnóstico. Este criterio lo podemos reemplazar por otro que es dermatitis por malacesia a repetición, que también sale en la anamnesis. Criterio número 4, inicio de los signos clínicos antes de los 3 años de vida. Esto sale en la anamnesis. Criterio número 5, ¿sí? Eritema de la cara interna en los pabellones auriculares. La miro, la reviso en el examen clínico y lo anoto, le pongo un check. Criterio número 6,
lesión en miembros anteriores, eritema, ¿sí?, de los espacios digitales, afección de miembros anteriores, ¿sí? Lo veo también en el examen clínico. Criterio número 7, bordes del pabellón auricular sin ningún tipo de afección. Y criterio número 8, región dorsolumbar sin ningún tipo de afección. Sí, o sea, estos criterios los juzgo desde la anamnesis y desde el examen clínico. Sí, lo voy haciendo mientras hago la revisación clínica completa del paciente, pero ¿sí?, cuando me doy cuenta que reúno criterios diagnósticos, que tengo anamnesis coherente, que tengo reseña coherente, ¿sí?, listo, yo hago un diagnóstico de dermatitis atópica. Tengo que reunir al menos 5 criterios o 6 criterios, más los datos de examen clínico como para decir que tengo dermatitis atópica. En la revisación clínica, por supuesto, también voy a evaluar los bordes de las orejas, que si están afectados, inmediatamente le hago el reflejo aurículo-palpebral, porque podría estar afectado de sarna, ¿sí? Reflejo reflejo otopruriginoso, ¿sí? Para evaluar si es positivo, podría estar afectado de sarna. Y voy a ver en el examen clínico las partes externas del cuerpo, los codos y los tarsos, porque ahí se localiza la sarna y ahí no es común ver alergia. Entonces ahí voy a tener alguna sospechita de sarna y ante la mínima sospecha voy a medicar, ¿sí? Bueno, el tema pulgas, si las veo ya está, pero si no las veo voy a buscar materia fecal y voy a ver qué tanta lesión de piodermia o de malacesia tiene el paciente. Ok, con todos estos datos, en mi organigrama mental va a estar muy claro. Este perro tiene todas las de ser alérgico, ¿sí? O este perro es, ya en este momento casi puedo decir que este perro tiene alergia y tiene alergia con pulgas, tiene alergia con piodermia, tiene alergia con pulga, piodermia. En este momento y antes de realizar cualquier tipo de estudio, yo tengo claramente en la mente qué le puede estar pasando a este perro y mayormente esta idea es bastante certera en este momento. Impecable, Pablo. Muchísimas gracias por haber hecho esta transferencia de conocimiento de experiencia en estos minutos para que los colegas, los oyentes, tengan un material de escucha y poder meterse al menos en tu forma de pensar y de afrontar este tipo de pacientes, ¿no? Algo de lo que no hablamos son de herramientas complementarias diagnósticas. ¿Querés contarnos un poco a ver cuáles son las herramientas que deberíamos utilizar para afrontar estos casos? Herramientas para orientar el diagnóstico en prurito. Mirá qué buena pregunta, ¿sí? Como te contaba recién, la alergia la tenés desde la clínica. La alergia la tenés desde la clínica, sin ningún tipo de método diagnóstico. Los métodos diagnósticos que podemos usar para alergia, los usamos cuando ya tenemos el diagnóstico establecido. Es decir, yo sé que el perro es alérgico, entonces le voy a hacer un test de alergia para ver a qué es reactivo, le voy a hacer un test de alimento, a ver si el alimento está involucrado, le voy a hacer una serología para ver inmunoglobulina E alergeno específica. Es decir, ¿sí? Estos estudios los voy a hacer para saber a qué es alérgico, pero no para saber si es alérgico o no es alérgico. Y eso es importantísimo. No hacemos esos estudios para diagnosticar dermatitis atópica. La dermatitis atópica se diagnostica así como la clínica, desde la clínica, y los estudios son para afinar un poquito el diagnóstico. Ahora sí. Para las otras causas de prurito, por supuesto, tenemos 2 o 3 herramientas diagnósticas súper útiles. La primera de ellas, el raspado cutáneo. Vamos a hacer raspado cutáneo en todos los perros pruriginosos, en áreas de lesión cutánea y buscando específicamente la posible presencia de ácaros, ¿sí? Que si los encuentro, tengo un diagnóstico definitivo en el paciente y me va a permitir hacer la terapia. Y si no los encuentro, pero tengo sospecha clínica, igualmente voy a hacer la terapia. Pero los raspados cutáneos son importantes. La otra herramienta de la que me valgo y que es muy útil es la citología. La citología a mí me permite establecer que determinadas lesiones en el paciente corresponden a infección bacteriana o corresponden a sobrecrecimientos de malacesia. Yo diagnostico piodermia o diagnostico malacesia usando la citología como arma diagnóstica.
diagnóstica. La citología no solamente me es útil para el diagnóstico en sí de estas coafecciones, sino que me abre la puerta a poder hacer cultivos. No hacemos cultivos bacterianos sin una citología previa, porque los cultivos pueden dar positivos si en cualquier paciente tenga o no tenga infección bacteriana. Entonces, vos tenés un paciente que sospechás que tiene piodermia, entonces le haces un cultivo y creció estafilococo, ¿sí? Eso no te dice que tenés piodermia, porque si el perro no tuviera piodermia, también hubiera crecido estafilococo, porque el estafilococo vive en la piel del perro. El perro tiene hipotiroidismo y le crece estafilococo en el cultivo. Tiene Cushing, le crece estafilococo en el cultivo. Si tiene dermatitis solar, le crece estafilococo. Tiene pénfigo, le crece estafilococo. Tiene linfoma, le crece estafilococo. El perro no tiene nada y también le crece estafilococo en el cultivo. Entonces, el cultivo no es útil para hacer un diagnóstico de piodermia, pero si vos estableces tu diagnóstico de piodermia en una citología, podés hacer el cultivo de la bacteria que acabás de ver en el microscopio. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder establecer los patrones de sensibilidad de esa bacteria, ¿sí? Porque muchas veces el perro viene con antecedentes de antibióticos y sabemos que estamos ante una epidemia de bacterias resistentes y multiresistentes. Es prudente hacer cultivo en muchas infecciones bacterianas, ¿sí? Más allá que estamos tratando de no usar antibióticos, es prudente hacerlos de todas maneras, pero para hacer cultivo necesitas hacer la citología. Pues bien, la misma citología también me permite establecer diagnósticos de otras causas de prurito no comunes. En la citología muchísimas veces aparece el linfoma cutáneo, en la citología muchísimas veces aparece el pénfigo foliáceo. Le hago la citología pensando que era piodermia y era linfoma, pensando que era piodermia y era pénfigo, o mismo pensando que es linfoma o es pénfigo, hago la citología buscando en el microscopio las células de linfoma o las células de pénfigo. Es decir, la citología es otra herramienta maravillosa a la hora del diagnóstico del paciente pruriginoso. Estas son las dos herramientas más, si se quieren, más utilizadas. Y según el paciente y lo que el paciente presente, vamos a utilizar algunas otras. Y muchas veces hacemos pruebas terapéuticas, ¿sí? Una prueba terapéutica con una lactona, con ivermectina, doramectina, celamectina, para estar seguros que no hay ácaros o que el prurito no es producido por ácaro, lo solemos utilizar. Por ejemplo, una prueba diagnóstica con prednisolona, ¿sí? Viendo que si desaparece el prurito es un criterio diagnóstico de dermatitis atópica, si desaparece drásticamente. Una técnica diagnóstica que muchas veces es medio olvidada, pero que me sirve para el diagnóstico del paciente pruriginoso, es buscar materia fecal de pulgas, pero no como nos han enseñado desde un algodoncito húmedo, un papel húmedo, ¿sí? Buscando el halo ese rojo que hacen las pulgas, sino poniendo al perro en la camilla, sacudiendo al perro, haciendo que las escamas de piel caigan en la camilla, y después juntando todas las escamas y poniéndolas abajo del microscopio con una gotita de vaselina o aceite mineral. La materia de pulga chiquitita que podría habérsenos perdido al ojo desnudo, van a aparecer en el microscopio. Y si hay materia fecal de pulga, por más que sea chiquitita, a ese perro le están picando pulgas. Estas armas diagnósticas, raspado cutáneo, citología, en todas sus variantes, esta técnica para pulgas, pruebas diagnósticas de respuesta a lactonas, de respuesta a corticoides, mismo un test de alimentos cuando tenemos el diagnóstico de alergia, son las armas más útiles a la hora de enfrentarnos a un paciente pruriginoso. Bien. Bueno, nuevamente te agradezco porque mucha información a la mano del colega en el momento que el colega quiera, en sus ratos libres, poder escuchar esto y hacer un repaso de lo que necesita para enfrentar estos casos. Pablo, ¿y cuál es la causa, en definitiva, la causa más común de prurito? Si tenemos que pensar en la número 1 de todo esto que has contado, ¿cuál es la causa principal? Bueno, la causa más común de prurito en perros es la alergia, sin ningún tipo de duda. Y en gatos también es la alergia, pero sin ningún tipo de duda. Igual, a ver,
alergia sola o combinada, tanto en perros como en gatos, pero recordá que yo tengo casuística sesgada. Quizás haya colegas que ven por áreas geográficas, ¿sí? O barrios donde trabajan, que ven mucha más sarna que alergia, y es absolutamente comprendible y entendible. Yo, sobre todo alergias. Y veo muy frecuentemente perros que están siendo picados por pulgas a pesar de estar recibiendo la terapia correcta pulguicida. Eso bien lo veo frecuentemente. Y hasta no hacer más estricto o más agresivo el tema control de pulgas, en realidad se nos va a complicar mucho la terapia de la alergia. Bueno, Pablo, y de todas estas enfermedades que nos has contado, todas estas afecciones que generan prurito, ¿podés contarnos cuál es la que más dolor de cabeza puede darnos? Digamos, ¿cuáles son las que más dificultades tienen para poder controlar el prurito y controlar la enfermedad que esté cursando ese paciente? Causas difíciles de tratar. Mirá, te voy a dividir las enfermedades en dos. Por un lado, ¿sí? de las causas comunes de picazón, pulga, sarna, alergia, malacesia, piodermia, te voy a contar situaciones complicadas, ¿sí? Situaciones complicadas. Primer situación complicada, ¿sí? El perro muy alérgico, crónico, que a cada rato te hace recaídas de su alergia. Es una situación complicada porque en realidad hoy disponemos de muchos medicamentos muy efectivos para el manejo de la alergia, pero la realidad es que no todos los propietarios están en las condiciones económicas de hacer frente a una terapia de alergia con todas las herramientas de que disponemos. Y bueno, muchas veces tenemos que recurrir a los corticoides, y a veces son incluso los corticoides los únicos medicamentos que logran mantener calmado al paciente, ¿sí? Porque todos los demás medicamentos fracasan o no pueden ser utilizados. Entonces, esta es una situación complicada, sobre todo porque por la salud del paciente. Nos tenemos que ingeniar para, al administrar corticoides, no estar produciendo daño. Y como hablamos en otro podcast, en realidad, sí, no es la mínima dosis lo que buscamos, sino el máximo intervalo. Ok, esa es una situación complicada. Segunda situación complicada de las enfermedades comunes que veo muchas veces, ¿sí? Es el perro que convive con muchos otros perros y en el cual hay molestia de pulgas, pero no puedo hacer el control correcto de pulgas en todos los animales, porque hay muchos gatos, porque los gatos van afuera y porque a veces no lo pueden ni agarrar. Esta situación complica muchísimo al alérgico. ¿Ok? Pero en todo caso, siempre la alergia es la situación más complicada, sobre todo porque es crónica. La alergia genera mucho cansancio en los propietarios, mucho cansancio. Y las terapéuticas multimodales, que son las que resultan más efectivas, ¿sí? El hacer muchas cosas diferentes en el paciente alérgico genera cansancio en el largo plazo y disminuye un poco la calidad de vida del propietario con su perro. Esas son situaciones problemáticas, que este es otro punto que tenemos que considerar, la calidad de vida que le vamos a estar dando al dueño del perro en vistas a la terapia crónica que va a tener que llevar adelante con su perro alérgico, porque tiene que tener muy claro que la alergia no se cura, se trata, se mantiene. Por un lado, de las enfermedades comunes, esta es la problemática del más importante, ¿sí? En alergia. Y de las enfermedades menos comunes, bueno, la problemática del linfoma cutáneo, del pénfigo, son que no son enfermedades curables y que requieren terapias agresivas, pero es un tipo de problemática distinta, porque yo le estoy dando ya al propietario un mal pronóstico. ¿Sí? En cambio, la alergia no tiene un mal pronóstico. ¿Sí? La alergia tiene un pronóstico, ¿sí? En donde se van a cansar de hacer cosas. Entonces, esto yo trato de avisarlos. Esto en perro. Y en gatos, yo me enfrento con dos problemáticas importantes. La primera de ellas es la dificultad que tienen algunos propietarios de administrar pastillas en gatos o comprimidos, de administraciones orales.
en gatos. Hay montones de formas que trato de explicarles para que se las ingenien para darle pastilla a un gato, desde cosas comunes, ¿sí?, hasta cosas más complicadas, ¿sí? Hay gatos que definitivamente no hay forma de darle un medicamento oral. Esa es una problemática importante, porque sabemos que los inyectables terminan siendo mucho más agresivos en los gatos y es mucho más limitada la posibilidad terapéutica. Y en gatos la otra que me resulta problemática es la imposibilidad de la mayoría de los gatos de bañarlos. En el perro yo tengo la opción de los baños, que me ayudan muchísimo en muchas enfermedades. En el gato no tengo opción de baños, mayormente. Entonces, esas quizás sean los dos problemas, ¿sí?, o las dos cosas más difíciles de tratar en pacientes pruriginosos. Muchas gracias. La verdad que ha sido un podcast que está lleno de tips, de información muy práctica para ponerse al lado del perro en la camilla y poder enfrentarlo con muchas más herramientas de las que tal vez teníamos antes de escuchar este podcast. Bueno, muy agradecidos con tu participación, como siempre. No, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación a participar. Un gusto enorme y nada, quedo a total disposición para cualquier cosa que pueda serle útiles a ustedes o a la audiencia. Un fuerte abrazo. Y bien, amigos, amigas de Vetcast, así pasó el doctor Pablo Mansuk y nos contó muchísimas cosas muy interesantes y muy prácticas de pacientes con prurito. Esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. No se pierdan los próximos episodios de Vetcast. No se olviden de suscribirse a nuestra página, a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Spotify. Abrazo grande y nos vemos pronto.